¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Alma Taller Artesanías. Mi nombre es Alejandra Puente y en esta oportunidad les voy a contar cómo trabajo haciendo cortes en cerámicos de piso. Como ustedes saben, los cerámicos de piso no son iguales a los azulejos, así que hay que tener una serie de pautas o tips para poder lograr buenos cortes y poder hacer formas que después nosotros vamos a utilizar en una mandala, en un piso o en alguno de nuestros trabajos. El tema de las herramientas para trabajar con cerámicos de piso no se los voy a contar acá porque hay ya un video en el cual les cuento cada herramienta que se puede utilizar y qué tipo de corte se puede hacer con cada una de ellas. Así que acá abajo en la descripción les voy a dejar el link para que puedan ver ese video. Hoy les voy a comentar todo el tema de cómo realizar los cortes y las formas. Los dejo con el video a continuación. Una de las cosas que me consultan es cómo lo hacemos para cortar este tipo de material, que es mucho más grueso y duro que un azulejo. Acá también tenemos que tener en cuenta lo que nos pasa con los azulejos, que a pesar de que son más similares entre sí, siempre hay diferencias entre un azulejo y el otro a la hora de cortarla. En el cerámico de piso tenemos todavía muchas más diferencias a la hora de realizar un corte y en distintos aspectos. Primer aspecto que tenemos es el grosor. Como ustedes ven, los cerámicos de piso varían mucho en el grosor. Hay mucho más gruesos, mucho más finos, así que es una condición que tenemos que tener en cuenta a la hora de cortarlas. Otro es la dureza. A diferencia del azulejo, acá la dureza varía muchísimo entre un material y otro. Por lo tanto, siempre es aconsejable hacer una pequeña prueba antes de empezar a cortar para ver cuán duro es el material. Y ni hablar si trabajamos con porcelanatos, que son todavía mucho más duros aún, pero que se pueden usar al igual que el resto del material. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la textura que tiene el esmalte. Por ejemplo, acá vemos un cerámico opaco, que son por lo general los más fáciles de cortar, porque se pueden marcar con bastante precisión. Cuando el cerámico es brillante, a veces nos patina la herramienta de corte y es un poquitito más difícil de cortar. Y a veces tenemos cerámicos que son, como en este caso, un poquito se llega a ver, texturados. Y en este otro caso, que son con relieve. Obviamente esto dificulta un poquitito a la hora de realizar un corte. Así que hay que tener cuidado y hacer pruebas antes de empezar a realizar nuestros cortes. Vamos a empezar a ver cómo se realizan los cortes. Ustedes saben que estos materiales vienen a veces muy grandes y tenemos que cortarlos para poder trabajar con más comodidad. Hay distintas herramientas. Yo en este momento voy a estar usando esta que se conoce con el nombre de pinza separadora, que tiene una ruedita de corte y tiene esta parte en B que permite para separar una vez que uno la marcó. Es más o menos como decir un cortavidrio y una pinza pico de pato, tiene más o menos las dos funciones. Esta herramienta es común tenerla porque vienen muchos de los kits de iniciación, nos viene este tipo de herramientas. Yo en azulejos no la suelo usar mucho, pero sí la uso a full en cerámicos de piso. Como ya les dije, se llama pinza separadora, pinza de cortar cerámicos, pinza corta y separa, tiene distintos nombres, así que fíjense por cuál de los nombres se consigue. Yo esta pinza la uso mucho para hacer cortes chiquitos. No suelo usar cortavidrio en los cortes de cerámicos. Lo dejo y lo resguardo para azulejos o para vidrios. Me parece que no tiene la misma efectividad que lo que tiene esta ruedita de corte. No necesitamos lubricarla, solamente lo que tenemos que hacer es pasarla, al igual que un cortavidrio,
No sé si se llega a ver la marca, dejé una marca igual que un cortavidrio, ponemos en el medio de la marca la parte en B y así se nos cortó el cerámico de piso. Como vieron, lo corté con total facilidad y sin ningún inconveniente. El otro material que vamos a cortar es el porcelanato. Vamos a primero probar con la pinza que acabamos de usar, la pinza separadora, a ver cómo nos resulta. Es un poquito más duro, vamos a hacer que sea un poquito más de fuerza. Hacemos lo mismo, marcamos, colocamos en la rayita y ven que el pedacito se cortó. El tema es que no todos los porcelanatos son iguales a la hora de cortar. Por ejemplo, este, marcamos y a la hora de cortar, estoy haciendo una fuerza. Habrán sentido la diferencia de ruido a la hora de cortar y cómo se cortó, era mucho más duro. Entonces, a la hora de realizar un corte en porcelanato, veamos si podemos realizar cortes con la pinza separadora y en caso contrario, ahora después vamos a ver otra forma de cortarlos más fácilmente que esta que acabamos de ver. Vamos a cortar ahora un cerámico brillante. El cerámico brillante, como ya les conté, al ser mucho más suavecito, pasa a veces que se nos patina la ruedita y no nos sale bien la marca, y a veces no suelen cortarse bien a la hora de separarlos. A ver, vamos a intentar. Hicimos la marca, no sé si la llegan a ver. ¿Ven lo que pasó? El corte no fue totalmente parejo, por la línea donde yo lo marqué. Esto es muy común que ocurra, entonces les voy a comentar ahora cómo evitar que cuando tenemos poquita cantidad de material y no queremos desperdiciarlo, nos ocurra este tipo de problemas. Cuando ya les dije, cuando un cerámico se nos corta mal, es difícil de cortar, hacemos una prueba y no nos sale el corte como esperábamos, podemos cortar con otro tipo de herramientas. En este caso les voy a mostrar una herramienta que yo uso mucho para cortar azulejos, sobre todo a la hora de cuando tengo que hacer un trabajo y no quiero desperdiciar material porque tengo poquito, o cuando es porcelanato, que es muy duro, que es prácticamente imposible cortarlo en la forma manual. En este caso voy a utilizar una moladora clásica, las que suele haber en muchas casas para trabajos del hogar, y que a pesar de no ser una herramienta que vamos a tener todos en casa, es fácil de que algún vecino, algún amigo nos las pueda prestar un ratito para que podamos hacer nuestros cortes. Esta herramienta no está descrita en el video de herramientas, por lo tanto les voy a contar ahora qué hay que usar para realizar los cortes. Para realizar los cortes vamos a necesitar discos de corte. Existen en el mercado los discos de corte diamantados, que se usan especialmente para cortar este tipo de material, cerámicos, paredes, cosas muy duras, cemento, etcétera. Estos discos diamantados tienen la ventaja de que son eternos, pero la desventaja que son bastante caros. Y una desventaja que para mí es importante es que a la hora de hacer el surco en el cerámico me dejan una línea muy gruesa que después tengo que trabajar mucho a la hora de emprolijarla para poder hacer mi trabajo. En su defecto yo uso este otro disco que se llama Multiconstrucción. Es un disco que sirve para cortar todo tipo de materiales, acero, entre ellos también puedo cortar cerámico de piso. La desventaja que tiene este disco es que se gasta fácilmente, pero son muy económicos, así que son fáciles de reponer y me dejan un surquito que a mí me encanta porque es muy finito, muy fácil de cortar. Obviamente esta herramienta hay que utilizarla con protección ocular y si quieren con guantes también para no lastimarse el que no está acostumbrado. Entonces les voy a mostrar, voy a hacer una línea recta, vamos a hacer un poquito de ruido.
Bien, como les digo, me deja una línea bastante finita y yo después con la pinza la separo con total facilidad. Vamos a hacer la prueba ahora con porcelanoto y la máquina. Van a ver que se corta mucho más fácilmente. Ahí tenemos cómo se cortó muy fácilmente nuestra pieza utilizando una amoladora para realizar los cortes. Lo primero que tengo que hacer para cortar, por ejemplo, un círculo es contar con un pedacito previamente cortado de cerámico para poder trabajar más cómodamente, y lo marqué con una tapita del tamaño que uno más o menos desee realizarlo. Lo primero que voy a hacer es quitarle las partes más grandes con la pinza separadora. ¿Ven? Voy quitando las partes más grandes para que después me sea más fácil cortar. Una vez que ya las tenga todas quitadas, voy a usar la pinza de acción compuesta, que vieron que es muy parecida a una pinza de alicatar, pero que al tener las ramas articuladas no voy a tener que estar haciendo mucha fuerza a la hora de hacer cortes en cosas muy duras. Hay gente que usa pinza de alicatar para hacer este trabajo, pero la fuerza con la que tienen que apretar para hacer el corte es muy alta y se pueden lastimar, así que a pesar de que es una pinza cara, es una de mis pinzas preferidas. Y lo que voy a hacer es, con la pinza de acción compuesta, de forma parecida a la pinza de alicatar, voy a ir rompiendo todo el bordecito a la altura de donde hice mi marca. ¿Ven por qué es importante cortar la pieza para no tener tanto desperdicio de material? Acá solo se desperdician pequeñas puntitas de material. Una vez que ya tengo mi círculo cortado, lo voy a emprolijar. Hay distintas formas y esto va a depender del gusto personal de cada uno. La primera forma y la más fácil es lo mismo que hacemos con los azulejos, ir tratando de sacarle todas esas pequeñas saliencias que tiene, dejarlo lo más parejito posible y listo. Hay gente que le gusta dejarlo de esta forma. Si queremos que quede todavía más lisito aún, lo que tenemos que hacer es lijarlo. Para lijar, bueno, podemos usar el lijado manual con una lija 80, y igual que con los azulejos vamos a pasar sacándole, ven, todas esas saliencias y dejándolo totalmente prolijito. Ven cómo cambia el aspecto de lijado y no lijado. Obviamente que cuando uno tiene que hacer trabajos muy grandes, como hago yo, que hago grandes cantidades de formas para un piso o para una mandala grande, el lijado manual es muy tedioso y cansa, llevaría mucho tiempo. Entonces les voy a mostrar cómo hago yo para lijar más fácilmente cuando tengo gran cantidad de piezas. Les muestro la máquina que yo utilizo para pulir gran cantidad de piezas de cerámico para trabajos de gran tamaño, para un piso, para un borde de pileta, para un mural. Esto me acelera muchísimo el proceso de lijado y ahorro gran cantidad de tiempo. Es una moladora de banco o esmeril de banco. A veces puede llegar a ser que la tengan en algunas casas. Se utiliza mucho para afilar cuchillo, para
lustrar, para hacer un montón de cosas. Yo acá la tengo cargada con una piedra pulidora mediana, ni muy gruesa ni muy fina, y la tengo sin protección porque yo la uso tanto de frente como de lateral, como ahora van a ver. Entonces, si se fijan, yo acá tengo una pieza, de este lado ya la tengo lijada, pero de este lado aún le falta lijar. Está cortada así en forma bien grosera. No me detuve a que el corte sea perfecto porque yo ahora la voy a pasar por la lijadora. Entonces, la enciendo. Y ven que sin mucho esfuerzo le di terminación a mi pieza. Por eso les digo que es algo muy rápido. También me sirve mucho para hacer estas partes cóncavas. Ayuda, que el lijado manual a veces es complicado. Les muestro. No lo terminé del todo, pero ven la diferencia de cómo logré la concavidad sin ningún inconveniente. Y para las piezas que son rectas, que son líneas rectas, si se fijan en este caso, no en este mejor, ven que no quedó muy prolijito, el corte está como mordisqueado y yo quiero que me quede más prolijito. También lo voy a alisar, pero en vez de usar la parte frontal de mi máquina, voy a usar la parte lateral. Todavía falta un poquito de lijado, pero ven que ya quedó mucho más prolijo el borde de lo que era anteriormente. Lo que tengo que tener mucho cuidado con esta máquina es que cuando el cerámico de piso pasa por la piedra, toma mucha temperatura y a veces el borde está muy caliente, por lo que nos puede hacer quemaduras. Así que les aconsejo que si quieren utilicen guantes para no quemarse, sobre todo al principio cuando no están acostumbrados a trabajar con este tipo de herramientas. Bueno, espero que les haya sido útil la información. Empiecen a poner a práctica la forma de cortar. Es bastante distinta. Sé que muchos me van a decir no puedo, es difícil, son muy duros. A mí me pasó también al principio cuando empecé a trabajar con ellos que me parecían complejos, pero una vez que le tomamos la mano es tan fácil como cortar cualquier material para hacer cualquier tipo de mosaico. Y la ventaja con la que corremos es que este material lo encontramos de descarte en la calle sin tener necesidad de comprarlo. Así que vayan juntando pedacitos y empiezan a practicar con formas sencillas. Y en cuanto a las herramientas, bueno, no hay necesidad de tenerlas todas. Uno las va adquiriendo a medida que va viendo qué es lo que necesita para sus trabajos. En mi caso, como empecé a trabajar con grandes volúmenes de cerámicos, tuve que comprar algunas otras más herramientas, pero de a poquito me fui armando de ellas. Así que es cuestión de ir viendo qué es lo que necesitan. Si les gustó el video, los invito a que me dejen un like. También los invito a que se suscriban a mi canal. Pronto voy a estar subiendo más material de mosaico y en especial material relacionado con cerámicos de piso, pared y porcelanato. Y también me pueden, si quieren, seguir en las redes sociales, que a continuación les dejo los links. Les mando un saludo y hasta pronto.